Un joven en la Guerra de Abril, obra de Juan Guaroa Ubiñas Renvil. Un testimonio. Introducción máxima. El contenido de este trabajo corresponde a su título, de manera que con este espacio introductorio deseo exclusivamente aclarar que los hechos que se revelan aquí cuentan aún con numerosos testigos presenciales y reiterar que a pesar de que muchos personajes mencionados han hecho y deshecho de aquel a estos tiempos, cosa que me ha tentado a hacer aclaraciones y explicar desenlaces y de las múltiples vivencias en extremo interesantes recogidas por compañeros en escenarios donde no estuve, para ser fiel al espíritu de esta obra testimonial, vista desde mi propia juventud biológica. Solo los menciono en el texto como los vi en esos tiempos. Prólogo. Los libros y los hombres. Los libros, como los seres humanos, adquieren características muy propias, sin embargo, siempre muy cercanos a quien los escribe. Los hay iracundos, pesados, odiosos. También hay libros apasionados en extremo. He encontrado textos que destilan ternura y otros ingenuidad juvenil, que siempre nos viene envuelta en el amor a los demás o al prójimo, como se dice en la Biblia. Hay textos cínicos, como El Príncipe de Maquiavelo, y los hay sinceros, como también los hay irónicos. Hay libros ancianos y obsoletos, incluso provenientes de plumas jóvenes, así como los hay con acentos juveniles escritos por viejos. Tal y como ocurre en la vida, hay jóvenes con pensamientos ancianos y viejos de ideas juveniles. Hay libros vanidosos y pretenciosos escritos, generalmente en prosa, que muy pocos entienden, pues quien lo escribe pretende hacernos creer que es un erudito, y los hay elaborados con el lenguaje llano y sencillo como se expresan los pueblos. Hay libros escritos solo para engendrar odios, como Mi lucha de Adolfo Hitler, pero también los hay escritos para sembrar ternura, como casi todas las novelas de Saramago, García Márquez e Isabel Allende, y El Quijote, ese monumento de la literatura que conquistó al mundo tan pronto fue impreso. Hay textos que fueron escritos en situaciones amargas y dolorosas, que, sin embargo, transmiten optimismo y alegría, como el de Julius Fuchs, reportaje al pie del patíbulo, escrito en la cárcel durante la ocupación nazi de la patria, la antigua Checoslovaquia. Nunca he podido olvidar el epígrafe que situó Fuchs a la entrada de su libro: por la alegría he vivido, por la alegría muero, que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. ¿Por cuáles razones los libros se parecen tanto a nosotros? Pienso que se parecen tanto a nosotros porque en gran medida la palabra escrita ha formado a los hombres y a las mujeres. Somos
Para decirlo de otra manera, hechura plena de la lectura. Y lo que es más importante, en cada texto el autor deja su impronta, pues en cada página quien la elabora, generalmente sin quererlo, reproduce su carácter, su personalidad. El libro de Guaroa Ubiñas es un texto ingenuo, tierno y cariñoso, pero es al propio tiempo un libro raro, pues aunque está escrito por un hombre maduro, prosa, su prosa exhibe un aire adolescente y una lozanía embriagante. Diría que en este libro dos planos de escritura. El primero, y sobre el cual se cimenta el texto, lo constituye la acción político-militar más importante registrada por el pueblo dominicano durante el siglo XX, la Guerra de Abril de 1965. Pero este acontecimiento grandioso y trágico al mismo tiempo no es visto en este libro solo sobre la perspectiva del plano histórico, sino con la mirada apasionante, pero también penetrante de un joven de inquietudes progresistas. El éxito que de seguro tendrá este texto gira en torno a ese último plano, pues las acciones, imágenes y anécdotas que aparecen en los testimonios reunidos en él, ocurridos durante aquellos lacerantes acontecimientos de abril de 1965, son expuestos con un estilo muy dulce y hasta juguetón, como son todos los jóvenes, pero también con penetrante perspicacia que me parece un elemento esencial de esa sublime edad a la que todos inútilmente queremos volver. Franklin Franco Pichardo. Primera parte. Aquel sábado. Aquel fin de semana de 1965 tenía para mí un significado especial. Cuando veía a mi madre, una esforzada maestra de primaria, la cual, aun cuando no lo expresara, tenía plena confianza en que me graduaría de doctor y llegaría muy lejos. Me apenaba mucho porque percibía con claridad que el lunes o el martes próximo podría ser expulsado de la universidad y eso sería un gran disgusto para ella. La forma huidiza que habían adoptado los profesores en ese centro, en contraste con la agresividad que los caracterizaba, llegando a replegarse en grupos y como en un secreto a sus oficinas antes cualquier asomo de protesta estudiantil, y luego las medidas que tomaban permitían pensar de esa manera, mientras algunos se limitaban a dar sus clases siendo grandes valores. Otros, sobre todo los que generalmente los dirigían, los mismos que habían fungido como aduladores del tirano Trujillo y sus hijos y se habían envilecido plegándose a sus caprichos, habiendo cosechado en esto el poder de hacer caso omiso a los cambios pedagógicos y administrativos que sufrían las universidades de América. Se conducían sin ninguna ética administrativa, cambiando cátedras, no permitiendo que los estudiantes hicieran preguntas por considerar eso como una manera de poner en duda su incuestionable calidad profesional y manejando aquello como un pequeño mundo separado de todo, como cosa de su pertenencia. No se percataban de que el mundo
grande y más general de nuestro país había cambiado algo con la muerte del tirano y se mantenían aferrados a sus ideas de mantener una universidad de élites sin chusma, en la cual sintieran garantizados sus privilegios. Demasiadas veces los había visto agruparse y mirarme con odio y con temor al mismo tiempo. Yo era un muchacho de apenas 16 años cuando comencé a lidiar con ellos, pero ya con 19 aprendía a leer las expresiones y las formas de la gente. En los meses anteriores habían expulsado a todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Dominicanos, el tronco de una organización que tenía como ramas un comité o asociación en cada facultad, y yo era precisamente el presidente de la asociación de la Facultad de Medicina. Bernardo Fernández Diloné, un muchacho de muy baja estatura, con pelo negro, abundante, amable y alegre, era un estudiante de medicina que había sido expulsado por ser miembro del comité de la Federación de Estudiantes Dominicanos, y su presencia era frecuente en la facultad pidiéndome que me manifestara sobre tal o cual situación. Él, que era más pequeño en estatura que yo, había venido de la zona llamada El Cibao, escenario de sus primeras luchas, con la jocosa historia de que después de dirigir una manifestación estudiantil en la ciudad de Santiago, corrió hasta meterse en una casa, y cuando llegó la policía y lo sacó de su escondite, al verle la cara y el aspecto, lo dejaron libre de inmediato porque era un niñito. Pero eso no le restaba autoridad, y ahora mi papel era el de ser solidario y disciplinado, lo cual se traducía generalmente en estarme subiendo sobre un banco de caoba, llamando a los demás compañeros, compañeros, a toda voz, para explicarles las cosas que sucedían en nuestra lucha, que era la lucha de todos, y testimoniar nuestra actitud de firmeza. Pero mi mortificación tuvo súbitamente que ceder paso a otras cosas ese 24 de abril de 1965, pues cerca del mediodía comenzó una gran algarabía alrededor de la zona donde vivía exactamente, frente al Palacio de la Presidencia. En un momento, por una de las calles aledañas a la 30 de marzo, comenzaron a bajar más y más mujeres y niños de todas las edades, a pie, en motores, en unas bicicletas de 3 ruedas, haciendo una gran multitud de gente que muy pobre, que corría espectacularmente gritando consignas contra el gobierno ilegítimo que encabezaba un llamado Donald Reed Cabral, pero que sabíamos que había sido puesto y dirigido por los norteamericanos, que veían comunistas hasta en la sopa. La cúpula de la Iglesia Católica, temerosa de perder sus privilegios, y que tuvo como vocero principal a uno llamado Marcial Silva, empresarios y militares venidos de la dictadura recién descabezada, un dirigente del partido que había sido desplazado del poder por ese golpe de Estado de hacía apenas 2 años, llamado Francisco Peña, que yo conocía y recordaba con cariño desde cuando daba clases en la localidad de San Cristóbal
de donde yo soy oriundo, estaba llamando por la radio repetidas veces y con gran vehemencia al pueblo a que se lanzara a las calles contra el gobierno legal y por la vuelta a la constitución, a la constitucionalidad. Estaba llamando por la radio repetidas veces y con gran vehemencia al pueblo a que se llamara a las calles contra el gobierno ilegal y por la vuelta a la constitucionalidad. Oí aquello y me quedé asombrado. En eso apareció un camión que había adquirido la policía en esos días, que tiraba una agua coloreada a los, manifestantes, dizque para ubicarlos por las manchas y atraparlos, y me dediqué a juguetear burlándome de él con un grupo de personas que corríamos a todo dar de un lado para otro. Esa burla nos hacía sentir felices. De repente comprendí que aquello era más grande que cualquier otra manifestación en que hubiera participado en esos años de turbulencia, y que lo correcto era que buscara la orientación de mi partido, que era uno llamado 14 de junio, al cual pertenecíamos muchos jóvenes de todas las edades que hablábamos de reforma agraria, justicia social, soberanía, amor y libertad para los desposeídos, por lo cual me dirigía a la universidad, que dejaba a mucha, que quedaba a muchas cuadras, y donde precisamente a eso de la 1 de la tarde de ese día teníamos programada una reunión. En la universidad no se veía un alma. Corrí por los pasillos, que se me hacían interminables, del edificio de arquitectura e ingeniería, que era donde nos reuniríamos, tratando de encontrarme en aquella aula con mis compañeros. Brinqué por unos ventanales, llamé a todo pulmón y nada, hasta que al fin sentí que estaba perdiendo el tiempo mientras las calles estaban tan agitadas, y me fui de allí. A los compañeros los encontraría varios meses después, en plena guerra. Uno de los tres que éramos, sin contar al que nos orientaba, llamado Frank Díaz Vázquez, moriría heroicamente en la guerra que se avecinaba, y ya jamás ese organismo se volvería a reunir. El 25 de abril, al otro día, después de una noche de incertidumbre en la cual los espacios que fueron ocupados en la tarde por un movimiento fuera de lo común parecían mudos, comencé temprano a hacer llamadas telefónicas sin lograr entender lo que sucedía, y me preparé para irme a una clínica en donde laboraba, ganando unos 30 pesos mensuales y un poquito más. Allí hacía servicios de 24 horas como practicante, que era una especie hoy extinta, que se movía entre el trabajo médico y el de enfermería. Al pasar por el Parque Independencia, que era entonces el centro de la ciudad capital, me encontré con grupos inusuales discutiendo acaloradamente, pero estaba sobre la hora, y la puntualidad es y ha sido para mí, digo a veces, la tercera parte de una persona. Así que
Apreté mi bata blanca de médico de muchos botones cruzados sobre el pecho y caminé más rápido para llegar a la clínica temprano. Al entrar supe que me esperaba un señor mayor con un gran dolor en el bajo vientre, el cual tenía abombado de los orines que contenía una retención urinaria. Yo lo había atendido en otra oportunidad. Como esto le hacía hasta subir la presión arterial por la angustia y al evacuársela tenía tendencia a que le bajara bruscamente, tenía que tratarlo con sumo cuidado, por lo cual lo primero que hice fue fijarle el esfigmomanómetro y ponerlo cómodo, para entonces introducirle por la uretra un tubo metálico llamado beniqué, el cual llegaría hasta su vejiga. Mientras hacía esto, el hombre sudaba y, y hablaba atropelladamente sobre lo agradecido que estaba de mí y sobre qué me daría esto o aquello, etcétera. Pero ya evacuado, mientras bajábamos por la escalera que daba a la calle dentro de un ambiente general de inquietud que no lográbamos entender, el Señor me ofreció algo de dinero y yo, que no tenía ni un solo centavo, le dije no se apure, con mucha indiferencia, en espera de que insistiera, pero él, ya muy fresco y relajado, no insistió y me dejó ahí en la clínica, rumiando mi estupidez. Ya frente al edificio que quedaba colocado a pocos metros del río Ozama, vi pasar un carro negro grande grande y limpio, con un hombre detrás en un... Ya frente al edificio que quedaba colocado a pocos metros del río Ozama, vi pasar un carro negro grande y limpio, con un hombre detrás y a un grupo de obreros que lo perseguía con palos y piedras, teniendo dicho carro que dar la vuelta en U y meterse en la avenida Mella en vía contraria. Dentro iba y había sido reconocido un locutor que jugó un gran papel en el golpe de estado contra Juan Bosch y que era odiado por los sectores populares activos por sus exageraciones y difamaciones. Se le veía intranquilo, moviéndose como un pajarito nervioso dentro de una jaula. Se salvó en uñitas. Se llamaba Rafael Bonilla Ibar. Aquel fue un día infernal, porque por más que les ofrecí por vía telefónica que les pagaría dizque mi sueldo completo a otros de mis compañeros si me relevaban, nadie quiso y hasta el dueño de la clínica se desapareció dejándome solo con todos esos pacientes, a muchos de ellos cardíacos, y yo solo tenía a manos un libro grandísimo de medicina interna de los autores norteamericanos Cecil y Loeb, que por más que lo estudiaba no lograba entenderlo del todo para ver qué hacía en cada caso. Situación de impotencia que me hizo sentir muy mal. Mientras tanto, se escuchaban las balas y los ruidos de los aviones que ametrallaban sobre la ciudad. Luego morirían dos de los pacientes que estaban aquejadas de problemas cardíacos, dejándome descorazonado con los récords en
la mano y sin haber podido entender lo que tenían. Recuerdo que una era la madre de un marinero. Marta, con un gorro blanco sobre la cabeza, me miraba y atendía cuanto le decía. Ya la había enseñado a poner inyecciones intravenosas y a tomar la tensión arterial. En esos días decían que el dueño de la clínica, cuando le faltaba una enfermera, se paraba en la puerta de la clínica y llamaba a las mujeres que pasaban y podía vestirlas de enfermeras con tal de no pagarles gran cosa. Marta debió ser una de esas. Claro que ella, con su aparente paz interior, su humildad y disposición, que nos decía que quería superarse, la forma conocida fue escogida, perdida importancia y ahora estaba ahí a mi lado, atrapada. Lo primero que llegó a la emergencia ese día fue un guardia alto y sin corbata de unos 37 años con una herida de bala en una muñeca que no era más que una rozadura. Lo curé, pero él estaba muy nervioso. Al entrar a la emergencia, puso su fusil, un Mauser largo, en una esquina, parado con el cañón hacia arriba, y cuando se fue lo dejó ahí, de manera que yo, con mi bata blanca de muchos botones, lo cogí como un premio, lleno de alegría, pero de dudas también, dudas que se acrecentaron cuando trataba de apuntar para algún lado y veía que el caño comenzaba a caérseme. Pesaba 13 libras y yo con las 117 que tenía me lo encontraba demasiado pesado para apuntar y tirar. Así que al buen rato de probar y probar, decidí abandonarlo en la esquina en que el guardia lo había dejado, no durando ningún tiempo ahí, pues otro se lo llevó. Luego me arrepentiría de no haberme quedado con él. Los fusiles esperados. Las imágenes que había visto ese día desde el escaso espacio donde podía moverme, pues no me atrevía a dejar solas a esas personas que estaban internas, fueron impactantes, sobre todo las de unos grupos de gente que subían caminando por la calle Vicente Noble en el comienzo de la cuestecita. Era gente descalza o mal calzada, desgreñada, sudada, atropellada por la vida. Algunas eran mujeres muy canosas, con el pelo al aire, y uno que otro militar, generalmente marino, vestidos de un blanco ya sucio y un azul gastado, armados solos estos y uno que otro de los demás fusiles, porque todos tenían algo, pero eran palos, tubos, machetes, colines. Caminaban y sus rostros dejaban sembrado su perfil en el aire, porque miraban todos como al más allá, embravecidos, pero como inspirados. Iban por los lados del puente Duarte y muchos de ellos asistían a esa cita con la gloria, la muerte y la victoria que sería la batalla del puente Duarte. No se escuchaban bien las consignas, pero sabíamos
que se referían a la vuelta a la presidencia del presidente derrocado Juan Bosch y de la constitución conocida como la del 63, 1963. Así también que en el fondo de todo estaba la necesidad de las clases y sectores más empobrecidos de, de manifestar su desprecio, su odio y su fuerza arrolladora contra las minúsculas élites del poder que tanto habían abusado de ellos. Apenas me repuse de esa visión que sentí en lo más hondo de mí y que no iba a dejar desaparecer jamás de mi cerebro. Llegó a la clínica un estudiante de medicina que se caracterizaba por estar en algo que la mayoría de los estudiantes no entendíamos mucho. En cuestiones de cine era mucho para el muchacho marrón con pelo muy negro que le cubría la frente y muy decidido. Salí con él de allí un momento. Caminábamos hacia una calle más abajo acercándonos al río Zama, por donde desemboca una callejuela ahora poco mencionada que se llama La Negreta, que era por donde subían los negros que traían de África alrededor de 1500, alrededor del año 1500, cuando la esclavitud entonces. Entramos a una casa de 2 pisos, muy alta y antigua. Subimos a su azotea y allí, me encontré con que no solo en esa, sino en todas las azoteas del sector, gente de todas las edades se dedicaban a manipular grandes espejos que les habían quitado a sus armarios y tocadores antiguos, poniéndolos frente al sol y a los pilotos de los aviones que ametrallaban en la ciudad disque para cegarlos y dificultarles el trabajo. Ese debió ser el comienzo de lo que llamamos la guerra de los espejos, y hubo familias enteras que participaban en ella, con el consiguiente agitarse y relajarse un poco cuando los aviones se enfilaban contra esas azoteas y luego cuando volvían a levantar el vuelo. Yo no pude hacer nada porque quienes usaban los espejos eran esos momentos, los hacían como dueños que eran de ellos, con mucho celo. Luego regresé a la clínica a seguir bregando con mis pacientes internos. Fue entonces mirando desde los balcones más altos hacia los lados del puente cuando comencé a comprender el valor de un arma de fuego, del fusil que me había dejado y yo había desdeñado, porque los grupos que subieron para el puente, al ser atacados, se tuvieron que trocar en muchos más pequeños y peor armados, de manera que se sentía hasta la angustia, la presión que ejercían los que estaban desarmados sobre los pocos que lo estaban en ese momento. Unos tiraban a los demás, generalmente 2 o 3, muy pegaditos de él, opinaban y esperaban que se unos tiraban y los demás, generalmente 2 o 3, muy pegaditos de él, opinaban y esperaban que se acobardara, cosa muy rara a esas alturas, y fuera herido o muerto, dando a veces la impresión de que
Los que esperaban deseaban que mataran al que tenía el fusil, de la rebatilla que se sentía, de la necesidad que demostraban de ser ellos los que dispararan al enemigo. Muchas manos y ojos y un solo fusil. Ese fue el momento crucial de los fusiles esperados. Mientras tanto, el deseo de fumar me desgarraba el alma y era evidente que, si bien se decía que el ejército, la marina y la aviación tenían aproximadamente 22.000 hombres, ya ese 25 de abril la suma había disminuido estrepitosamente, pues además de los que apoyaban la revolución y una mayoría que vacilaba por doquier, se veían militares recurriendo a civiles para que los protegieran, rogándoles por ropas para cambiar sus uniformes, entregando sus armas a cualquiera o dejándolas por los lugares por donde pasaba la gente. En ese momento se había iniciado un verdadero éxodo de estos hacia sus casas o las de sus padres o madres en los campos y ciudades del interior del país. Esa fue una de las primeras grandes enseñanzas, de las cosas que me asombraron tanto a mí como a mucha gente de todo el país, que un ejército tan prepotente como ese, en determinadas circunstancias, se pudiera desintegrar tan fácilmente. Aquello era asombroso. La imagen del puente. La imagen del puente. Al otro día llegó el doctor Coronado, que trabajaba en la clínica y, estando más adelantado en sus estudios que yo, que apenas estaba en el tercer año, tenía mayores conocimientos médicos y me sentí liberado de estar allí. No tenía más de 15 centavos, pero tenía casi una caja de cigarrillos, que de distintas marcas, tan distintas como diferentes cajas de cigarrillos dejaron los enfermos, mal puestas esa noche, pues Marta se encargaba de que yo pudiera fumar. Marta, a la cual algunos ligaban emocionalmente a unos de los yoleros que se dedicaban a transportar personas de un lado al otro del río, luego de entregarme los cigarrillos que había podido reunirme de esa manera, se subió a una yola y se fue a su casa del otro lado. Después supe que le habían matado a un hermano. No la volvería a ver jamás. Yo soy de San Cristóbal y vivía en la capital con mi madre y mis hermanas, pero no se me ocurrió ir para mi casa, sino dirigirme para arriba, para la parte alta de la ciudad, para el Hospital Morgan. Cuando tomé ese camino me sentí un hombre libre. Había entonces allí, a media mañana del 26 de abril de 1965, cubriendo la gran explanada, un gran descuido de basura y hojas de árboles llevadas por la brisa, así como un discreto movimiento de combatientes caminando y conversando en actitud de vigilancia. En las próximas horas comenzarían los aviones del CEFA a hacer picadas, ametrallando a cientos de personas en una gran carnicería de la que testigos presenciales recuerdan, entre muchos horrores, haberse manchado con los sesos de una niña que estaba allí con sus padres, así como una muchacha que no quería desprenderse de la bota con el pie adentro
de un amigo muy querido y se alcanzaría a ver aproximarse una larga hilera de tanques de guerra con unas luces encendidas que serían abatidos y destrozados por los civiles de ambos sexos y todas las edades y los militares del pueblo, bajo el mando del coronel Camaño, entre los que se encontrarían los hombres rana con su jefe Montesarache, logrando un triunfo casi milagroso en la llamada Batalla del Puente. Desde entonces nadie podría olvidar la gran importancia y utilidad de las bombas Molotov que fabricaron las mujeres, los hombres y los niños de esos barrios para la ocasión. El triunfo sobre los tanques, en parte gracias a ellas, era evidente. Más adelante vivían unas primas llamadas Lidia y Olga. Quise verlas o saber de ellas y grande fue mi sorpresa al ver que le habían roto un ventanal a la casa para desde allí poder brindarles café, jengibre y huevos duros pasados por agua a los que pasaban. Las primas realizaban aquella acción en una esquina de la calle Ana Valverde, por donde pasaban muchos muchachos con por donde pasaban muchos muchachos combatientes con los cuales hablaban, tratándose con mucho cariño y respeto. Se creían como madres de esos muchachos, actitud que adoptaron muchas mujeres dominicanas de más de 30 años durante todo el tiempo que duró esta contienda. Yo les puse, las proveedoras me trataron como a todos, pero con la familiaridad y la algarabía que siempre les provocaba verme. Horas después del día siguiente, antes de ser destituido, horas después del día siguiente, antes de ser destruido, un tanque de guerra se paró frente a donde ellas habían estado entonces e hizo de esa casa uno de sus blancos. Ya en el hospital. No bien había entrado en el hospital donde encontré a algunos compañeros de curso que casi vivían allí todo el tiempo en el cual no estaban asistiendo a la universidad, cuando mientras hablábamos animadamente en uno de sus pasillos pude ver al policía que hacía servicio regularmente en la puerta de la emergencia, muy agitado y caminando de un lado para otro. No era un hombre de gran tamaño, sino más bien bajo, aunque no mucho, de espalda y cuerpo cuadrado y una piel clara, con un pelo de un color marrón tirando a rubio, un poco duro. Yo no lo había visto antes o no había notado su presencia, pero ahora él se ocupaba de hacerse notar entre nuestro grupo, diciéndonos que quería salir del hospital, que se iría para su casa en el campo, pero que lo ayudáramos a salir, que le consiguiéramos ropa para cambiársela por el uniforme y poder pasar por civil y dinero para irse. Todos lo miramos y mientras más hablaba, más nos identificábamos con su preocupación, pues entendíamos que él no era de los que daban golpes de estado, ni mandaban a matar, ni a golpear, pero que algún combatiente podía
confundirlo. De manera que al pintarnos el cuadro de sus hijos, que si lo mataban quedarían huérfanos y que sus humildes padres quedarían desamparados, le dimos parte de nuestras propias y escasas ropas y dinero y le deseamos suerte. Recuerdo al doctor Suárez Álvarez y a los demás conmovidos haciendo entrega de lo poco que tenían. Mientras tanto, el ruido de los aviones y el silbido de las balas era la música del momento, además del sonido de ráfagas y disparos aislados. Así conmemoramos, así comenzamos a hacer oído y a diferenciar el sonido de una carabina o rifle o cualquier otra arma de fuego. Nos habíamos convertido definitivamente en un hospital solamente quirúrgico y la enfermera era Nos habíamos convertido definitivamente en un hospital solamente quirúrgico y la emergencia era un sitio muy importante, pues era la puerta de entrada que teníamos, no como en tiempos normales, cuando los pacientes podían llegar también desde distintos consultorios. Allí llegaban los combatientes y mucha gente del pueblo que eran heridos en sus mismos hogares por las balas que atravesaban sus puertas de cartón y de zinc o el techo, y muy débil de sus humildes casuchas. Se encontraba uno con los luchadores de la zona y con los tiradores más reconocidos de los miles que habían salido del pueblo en esos momentos, los cuales tenían sus admiradores que no los dejaban respirar, contando sus hazañas de cuando le dio al avión en esta o la otra parte. Recuerdo entre estos a un muchacho alto, casi negro, con un pelo muy abundante y lacio, que tenía los ojos muy grandes o como desorbitados y siempre estaba sudoroso, con el fusil para arriba y mirándolo como con mucho cariño. Ese iba al hospital varias veces al día, no supe a qué, pero su actitud era la de andar siempre corriendo con su grupito para la orilla del río y dispararle a los aviones que ametrallaban a esas casitas con su gente. No había pasado mucho tiempo cuando comenzaron a llegar al hospital familias enteras con afanes. No había pasado mucho tiempo cuando comenzaron a llegar al hospital familias enteras con anafes, calderos, etcétera, y que se comenzaron a colocar en los pasillos de lado y lado, teniendo uno que caminar entre sus piernas y pies. Llegaban aterrorizados de los ametrallamientos y diciéndoles las más sórdidas maldiciones a un tal Wessing y Wessing, que no era más que el general golpista de la aviación, que se llamaba Wessing y Wessing. A la par de eso, la emisora tomada por nuestra gente presentaba una a una las esposas y madres de los pilotos de los aviones que ametrallaban, llamándolos dramáticamente a no tirarle a su pueblo. Con
los pasillos cada vez más rellenos de gente y de bultos, y el silbido de las balas que entraban por las ventanales de las salas de cirugía, además de tener que movernos con mucha dificultad, los cirujanos y nosotros, cuando los ayudábamos, teníamos que hacerlo arrodillados. Así tenían que hacerlo Mairení Cabral, el director, que era familiar de Donald Reed Cabral, pero prefirió quedarse a trabajar. El doctor Guerrero Marc, Rubén Andújar Frías, la doctora La Chapelle, muchos estudiantes voluntarios, las enfermeras, etcétera. Aquí haremos una pausa y continuaremos en el capítulo La Guerra de la Noche.